Ahora continuaremos con la clase número 3 del curso de Derecho Civil 3. Así que comencemos. Hoy estudiaremos las fuentes de las obligaciones. Recordemos que la obligación se define como la necesidad jurídica que tiene una persona llamada deudor de conceder a otra, denominada acreedor, una prestación la cual podrá ser de dar, hacer o no hacer. Ahora bien, toda obligación para que pueda existir necesita de un hecho o de un acto jurídico. Debido a que estas dos figuras jurídicas producen consecuencias de derecho que pueden ser de crear, conservar, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. En la doctrina jurídica existen dos clasificaciones de las fuentes de las obligaciones, la denominada clasificación clásica, que tiene su origen en el derecho romano, y la clasificación moderna, la cual fue concebida en la época contemporánea. En lo que respecta a la clasificación clásica de las fuentes de las obligaciones, esta está integrada por los siguientes elementos. Número 1. Contrato. El contrato, en la clasificación clásica, consiste en el acuerdo de voluntades que producen obligaciones recíprocas, de tal forma que en este acto jurídico, las partes son al mismo tiempo deudores y acreedores, y cuentan con una acción para exigir cumplimiento de la prestación. Número 2. Cuasicontrato. Es un acto lícito voluntario que produce una obligación, a diferencia del contrato. En el cuasicontrato no se establece un acuerdo de voluntades y tampoco es necesario para su existencia la capacidad. Número 3. Delito. Es un hecho ilícito, dañino e intencional que genera una obligación de tal forma que el elemento esencial del delito es el dolo, porque existe plena intención para producir el hecho ilícito. Número 4. Cuasidelito es un hecho ilícito, dañino y culpable, que genera una obligación, de tal forma, el cuasidelito es una omisión, descuido o negligencia, que genera obligaciones. Número 5. La ley. Es una norma jurídica positiva que genera obligaciones para las personas que se encuentren dentro de su puesto jurídico creado por dicha norma jurídica. Entendido estos conceptos, nuestro siguiente tema es la clasificación moderna de las fuentes de las obligaciones. La doctrina moderna señala que son fuentes de las obligaciones los hechos y actos jurídicos que producen consecuencias de derecho. Dividiendo las fuentes de las obligaciones en dos categorías, las fuentes contractuales y las fuentes extracontractuales. Las fuentes contractuales son todas aquellas obligaciones que nacen de la celebración de un contrato o de un convenio. Por su parte, las fuentes extracontractuales son todas aquellas obligaciones que no nacen de la celebración de un contrato o de un convenio. En lo que respecta a la clasificación moderna de las fuentes de las obligaciones, esta está integrada por los siguientes elementos. Número 1. Contrato. Es el acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones. Número 2. Declaración unilateral de la voluntad. Es un acto jurídico que se origina por la sola voluntad del deudor, siendo generador de obligaciones. Número 3. Enriquecimiento ilegítimo. Es un hecho lícito voluntario, por medio del cual una persona se enriquece a costa de otra, causando un detrimento en su patrimonio, quedando obligada la persona enriquecida a indemnizar a la empobrecida. Número 4. Gestión de negocios. Es un hecho jurídico, por medio del cual una persona denominada gestor se encarga de los asuntos o negocios de otra, sin llegar a hacer un acto jurídico, quedando obligado el dueño del asunto a pagar los gastos efectuados. Número 5. Hecho ilícito. Es una conducta antijurídica, dañosa y culpable, que obliga a su autor a reparar los daños ocasionados. Número 6. Riesgo creado. Consiste en la necesidad de reparar los daños y perjuicios ocasionados por mecanismos u objetos peligrosos, aunque no se haya actuado ilícitamente, generando una obligación. Con esto finalizamos la clase de hoy. Espero que les hayan servido todos los conceptos estudiados. Hasta la próxima.